Todo comenzó en la universidad. Ya estaba en la recta final de mi carrera, por ahí de octavo semestre. Me encantaba jugar fútbol, era muy bueno jugando, pero tampoco era el mejor. Participaba en la liga de la universidad, pero recuerdo que no tenía mucha confianza y me ponía nervioso. Por esta razón sentía que no podía demostrar todo de lo que era capaz. En un partido iba corriendo para alcanzar un balón que se fue por la banda, pero un rival a mi costado también luchaba por alcanzar el balón. Cuando estaba a punto de llegar a él, sentí cómo el sujeto me empujó y por la velocidad a la que íbamos salí disparado fuera del campo. Para mi mala suerte, de ese lado de la cancha estaban las gradas. Entonces cuando salí disparado, me tropecé y caí al suelo. Pero al caer me golpeé la cabeza tan fuerte contra una parte de las gradas y quedé inconsciente. Cuando desperté estaba rodeado por una multitud de jugadores y personas que estaban sentadas en las gradas. Lo primero que vi fue una chica muy hermosa. Jamás la había visto por la universidad, pero sus ojos me cautivaron. No sé qué me tenía más aturdido, si el golpe en la cabeza o lo deslumbrante que era su belleza. Ella me preguntó si estaba bien, cuál era mi nombre y ese tipo de cosas para saber si yo me encontraba estable. Me dijo que me había desmayado durante aproximadamente 15 minutos y que había caído justo al lado de donde estaba ella sentada, por lo que ella se preocupó por mí y estuvo ese tiempo a mi lado, puesto que yo no despertaba, así que llamó una ambulancia. Me llevaron, me revisaron y gracias al cielo no fue nada grave, solo unos cuantos puntos en la cabeza, pero sin daños internos o hemorragias. Volví a jugar un partido hasta la siguiente semana, pero durante esa semana no paraba de pensar en ella. Nunca me había gustado tanto a alguien. Y cuando volví al campo, ahí estaba ella otra vez, en las gradas, haciendo probablemente su tarea. Ese día jugué como nunca. No fallé ningún pase, me moví increíble en todo el campo, metí 2 goles y di una asistencia. Me salió absolutamente todo. Mi inspiración, probablemente esa chica sentada ahí en las gradas. Al finalizar el partido me acerqué a ella y enseguida me reconoció. Me preguntó cómo seguí después del golpe. Empezamos a platicar y me animé a pedirle su número. Ella con gusto me lo dio. Después de ese día todo fue maravilloso. Eventualmente comenzamos a salir y después de un par de meses le pedí que fuera mi novia. Ella aceptó y yo era el chico más feliz. En la universidad también me iba excelente. Quiero decir, siempre he sido alguien responsable e inteligente, pero ahora me sentía más inteligente que nunca. Sacaba las mejores notas del curso y tenía toda la motivación del mundo. Esta motivación probablemente gracias a mi novia, pues ella también era una chica brillante. Ganamos la liga de fútbol de la universidad y yo terminé siendo el goleador del torneo. Pasaron meses y meses y los dos nos graduamos de la universidad. Pudimos titularnos mediante nuestro promedio, ya que teníamos un promedio por encima del 95 y esto nos hacía acreedores casi instantáneos de nuestro título. Durante un tiempo yo me la pasé buscando trabajo. Pude conseguir un buen empleo, en parte igual por la ayuda de mi padre, puesto que tenía muchos amigos a los cuales recomendarme. Eventualmente, unos meses después, mi novia y yo estábamos trabajando en empleos buenos y aparentemente estables. Un par de años después seguíamos juntos. Nuestra relación cada vez se hacía más fuerte. Con un trabajo estable me decidí a proponerle matrimonio. Ella aceptó y comenzamos a trabajar muy duro para nuestra boda. Nos casamos y éramos la pareja más feliz del mundo. Seguimos trabajando mucho más y cada vez nos esforzábamos. Un año después solicitamos un crédito hipotecario para dar el primer paso hacia nuestro propio hogar. Era algo complicado, pero en los siguientes años, con mucho esfuerzo y dedicación, comenzamos a realizar viajes a algunos lugares fuera del país. Estábamos cumpliendo nuestros sueños, íbamos a lugares con los que soñábamos desde jóvenes. Unas semanas después de regresar de nuestro último viaje, recibí una de las mejores noticias de mi vida. Mi esposa estaba embarazada. Sin duda era el hombre más feliz del planeta. Al pasar los 9 meses de embarazo dio a luz a una hermosa niña. Era la alegría de nuestros ojos, consentida y mimada por sus padres y abuelos. 3 años después mi esposa me dio un niño. Se volvió mi adoración y era lo más valioso en mi corazón junto a mi hija. Todos los días antes de irme a trabajar iba a sus habitaciones a darles un abrazo y un beso. Los amaba tanto que no podía explicarlo. La relación con mi esposa era inquebrantable. Era lo que me sostenía, mi apoyo incondicional y la hermosa madre de mis hijos. Mis hijos crecieron. Ahora mi niño iba al kinder y mi hija a la primaria. Siempre al llegar del trabajo me ponía a jugar con ellos. No importa lo cansado que estuviera, yo era capaz de todo con tal de ver a mi familia feliz. Un día, mientras estaba sentado en el sofá de mi casa, noté algo extraño. No sabía qué rayos era, pero tenía una extraña sensación. Sentía que algo andaba mal. Me fui a la cama un poco preocupado, pero al final pude dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, pude ver qué era lo que andaba mal.
Era la lámpara de la sala. No sabía exactamente qué tenía, pero yo sabía que algo no encajaba. Le pregunté a mi esposa si no le veía nada raro a la lámpara, y ella me contestó que no. Me fui a trabajar, pero no podía parar de pensar en esa lámpara, tanto que deseaba que ya terminara mi jornada laboral para ir a mi casa e inspeccionar esa lámpara. Cuando llegué a casa apenas si saludé a mi esposa. Me senté en el sofá y comencé a observar aquella lámpara. Estaba fascinado, no podía apartar la mirada. Me quedé despierto toda la noche mirándola. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien con esa lámpara. Dejé de comer. Solo me levantaba del sofá para ir al baño al principio. Pronto dejé de hacerlo también, ya que no estaba comiendo ni bebiendo. Estuve mirando la maldita lámpara durante 3 días, antes de que mi esposa se preocupara mucho. Hizo que alguien viniera a hablar conmigo. A estas alturas mi conciencia se estaba desintegrando y mi esposa estaba enloqueciendo. Se llevó a los niños a casa de su madre, justo antes de que tuviera mi epifanía. La lámpara no es real. La casa no es real. Mi esposa, mis hijos, nada de eso es real. Los últimos 15 años de mi vida no son jodidamente reales. La lámpara comenzó a crecer más ancha y profunda. Comenzó a tener unas dimensiones raras. Ocupaba toda mi perspectiva y todo lo que podía ver era rojo. Oía voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y comencé a sentir dolor, una jodida tonelada de dolor. Las primeras palabras que dije fueron mi cabeza y abrí los ojos. Estaba acostado boca arriba en el campo de la universidad, rodeado de estudiantes y jugadores. Muchos estaban enloqueciendo. Yo estaba completamente confundido y aturdido. En algún momento unos paramédicos me levantaron y me subieron a una ambulancia. Todavía estaba confundido. Los paramédicos me llevaron al hospital y me hicieron tomografías computarizadas y esas cosas, puesto que alguien de la universidad les dijo que estuve como 15 minutos inconsciente, y no era un simple golpe para tomar a la ligera. Pasé unos 3 años de horrible depresión. Estaba sufriendo la pérdida de mi esposa e hijos, y lidiando con el conocimiento de que nunca existieron, ni todo lo que compartimos juntos. Tenía miedo de volverme loco. En incontables noches solía llorar hasta quedarme dormido, con la efímera esperanza de ver a mi esposa una vez más. Eso nunca pasó. Sin embargo, a veces puedo ver a mi hijo por el rabillo del ojo. Pareciera de unos 5 años, pero jamás he podido escuchar lo que dice.